Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir, gracias a la Fundación Cum Laude por avivar la llama de la cultura que en este momento sufre unas duras pérdidas en nuestra ciudad, y gracias a Eva Torres por seguir. Vamos a hablar de Maruja Mayo, y es un personaje tan controvertido como misterioso. Todos sabemos cosas de Maruja Mayo, pero sabemos cosas que ella quiere que sepamos. Ha sido siempre una figura más valorada, desgraciadamente, por su carácter excéntrico y recuperada después en la movida, más bien como un mono de feria que como realmente con el honor que debería por tener un talento realmente maravilloso y virtuoso. Digamos que su obra ha sido un poco desprestigiada porque independientemente de que ha participado o ha sido una de las cuartas de las figuras más relevantes de la generación del 27, únicamente hablamos de Dalí, Lorca, Buñuel, y no nos paramos en reparar en estas mujeres que decías tú, las sin sombrero, de las cuales Maruja Mayo formaba parte, y nos hemos quedado quizá con una faceta más superficial de su vida. Es una mujer muy valiente, Maruja Mayo, es una mujer independiente y es una mujer con un talento impresionante, aparte de que tenía un dibujo magnífico. Digo que es una mujer controvertida en el sentido de que hay estudiosos. Me gustaría mucho citar a Pilar Corredoira, que tuvo la suerte de conocerla y de hacer una de las mejores exposiciones que se hicieron de ella en este país. Por cierto, Pilar acumula un montón de información que editará ahora en un ensayo sobre la figura de Maruja Mayo, un poco para reivindicar y para limpiar todo este tipo de controversia también que se ha creado en torno a ella, puesto que tanto Ayala como Guillermo de Osma, que es un galerista de Madrid que presume de tener la mayor colección de Maruja Mayo, está intentando cuestionar la obra de un crítico y de una persona tan válida como Antón Castro, que todos conocemos, ¿verdad? Un catedrático, es comisario a nivel internacional, es una persona de una valía extraordinaria, además de ser pues una bandera intelectual para nuestra Galicia. Este señor de Madrid, Guillermo de Osma, como tiene mucha obra, pues ha hecho un catálogo razonado que echa por tierra la exposición que se hizo hace un par de años de Maruja Mayo y Luis Seoane en Lalín, que fueron piezas que reunió Antón Castro, que era el comisario, y a través de coleccionistas conocidos, importantes. Pues él dice que todas las colecciones que vienen de Galicia son falsas. Claro, es muchísimo mejor pensar que una mujer como Maruja Mayo, que vivió 25 años en el exilio, solo pintó 147 obras, ¿no? Y que las otras son todas falsas, o que se reservó ella las obras mejores para sí misma, ¿no? Y para tenerlas así como una especie de tesoro particular. Eso obviamente no es cierto, porque las obras de un artista, cualquiera que conozca a un artista, los artistas no tenemos ni idea de las cosas que pintamos en el ascensor, pintamos en el baño, pintamos en la bañera, hacemos dibujos cuando hablamos por teléfono, ¿verdad? Es que es una manera muy, muy pobre de intentar echar por tierra el criterio de una persona tan importante como Antón Castro o, por supuesto, de Pilar Corredoira, que ya os digo, os anticipo que va a editar por fin el ensayo que ya tiene. En cuanto a Maruja, pues Maruja Mayo mentía un poquito también, ¿no? Bueno, mentía hasta en su edad, nació en 1902, pero bueno, yo eso lo entiendo también, ¿no? Por coquetería. Las mujeres, bueno, yo voy a empezar a quitarme años, de hecho, y ahora en vez de decir que pinto desde hace 20 años, digo que pinto desde hace 35, pero como me quité años, voy a ser la niña prodigio más vieja del mundo también, claro. Bueno, Maruja Mayo, tenemos aquí una imagen de ella, de ese personaje tan maravilloso que
que fue, ¿no? Genio y figura, que dicen por ahí. La firma ya es algo que nos llama la atención. ¿Disculpa? La firma es maravillosa, sí. Me gustaría que todos participásemos con total libertad, ¿vale? Como sabemos, es una mujer que perteneció a la generación del 27. Teníamos problemas esta mañana con el ordenador, espero que no lo tengamos ahora. No. Como tú bien decías, aquí tenemos algunas de las representantes de las sin sombrero. ¿Cómo surge la anécdota de las sin sombrero? Bueno, pues realmente Margarita Manso, Maruja Mayo, Lorca y Dalí, paseando un día por la... ¿cómo es? Puerta del Sol, muchas gracias. Por la Puerta del Sol, decidieron quitarse el sombrero. El sombrero es, aparte de estatus, pues implicaba también una consideración no solo social, sino, bueno, pues el no llevar sombrero, ellas lo dijeron que afirmaron que era un poco liberar la cabeza, liberar las ideas. Bueno, fueron apedreados, les hicieron un poco de todo, los insultaron, porque no dejaba de ser una provocación. Este nombre, las sin sombrero, fue el que tomaron estas valientes mujeres, todas artistas, y es por el nombre que se conoce a este grupo de mujeres artistas españolas nacidas entre 1898 y 1914. Esta actitud provocó eso, que se cerniese sobre ellos cierta provocación. Trascendió en el documental de Tania Bayó, que tú citaste, de las sin sombrero, que os recomiendo, fue emitido por la 2 de Televisión Española en el programa Imprescindibles. Y, bueno, claro, el hecho de quitarse el sombrero era una provocación ante el encorsetado papel de la mujer de la dictadura de Primo de Rivera, como con voluntad de cambio, ¿no? Por tanto, no solo era la condición sociopolítica del momento, sino la misoginia también derivada de Schopenhauer y de Nietzsche, por ejemplo, también. También se juntó un poco con la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, el desastre del 98, y esto de alguna manera hizo que España se sumiese en una crisis que propició cambios económicos, sociales e intelectuales, al que se sumó el debate femenino, inmerso en esa corriente antifeminista que antes citábamos, que utilizaba el determinismo biológico para justificar la desigualdad. Y pretendía frenar la aparición de una nueva mujer europea, moderna, que se había emancipado con la Primera Guerra Mundial y había asumido los puestos que regentaban los hombres. Podéis pasar. Adelante. En este contexto aparecen los primeros movimientos feministas y sufragistas, impulsados por aquellas que toman conciencia de su capacidad intelectual y deciden no aceptar la sumisión. Estas son algunas de esas mujeres. Mujeres que toman partido por la vida, cultas, independientes, creativas, que se consolidan después en la España de la Segunda República. Y bueno, tendrán... ya. Vale. Entonces, digamos que de alguna manera, aunque Maruja Mayo sí es una mujer completamente autónoma y muy moderna, no es una mujer especialmente feminista. Pero, bueno, ha vivido corrientes muy interesantes y ha sido amiga de Concha Méndez, por ejemplo, mujeres que sí han tenido un compromiso político y con el feminismo muy interesante. Ellas son las herederas de aquellas mujeres de la generación del 14, como Victoria Kent, Clara Campoamor o Carmen de Burgos. Reflexionaron sobre la iconografía propia de la mujer, introduciendo un perfil femenino con conciencia. Se reunían en la residencia de señoritas, que formaba parte de la residencia de estudiantes, que todos conocemos, germen de esos maravillosos artistas, y en el liceo un club femenino que copiaba un poco al inglés y que era una asociación de mujeres presidida por María de Maeztu. Estaba Zenobia Camprubí, que fue también mujer de Juan Ramón Jiménez, y también estaba Victoria Kerr.
Sus intenciones eran dinamizar la cultura, la educación, la emancipación de la mujer y, sobre todo, que las mujeres pudiesen emanciparse desde un punto de vista económico, porque realmente la ideología está muy bien, pero si después no dependían económicamente de ellas mismas, había un problema social grave, ¿no? E institucional. Eran mujeres cosmopolitas y que se autodefinían como artistas, escritoras, pintoras. Por fin estaban utilizando también el lenguaje de una manera propia. Constituían ese grupo de mujeres modernas de entre los años 20 y 30 que de alguna manera quedaron desdibujadas. Hola. Que quedaron desdibujadas por la historia, como si en España, por ejemplo, se pasase de las mujeres tipo la regenta a las mujeres silenciadas por la guerra civil. Dentro de la nómina de estas mujeres, si me permitís, os las voy a citar porque me parece interesante y como no me acordaré de todas, prefiero leerlo, perdonad. Estaría Maruja Mayo, que es de la que hablamos hoy, Rosario de Velasco, que era pintora, Marga Gil Roset, poeta. Esta mujer es maravillosa también. Creo que es esta chica de aquí, esta. Maruja Mayo tuvo un accidente terrible de tráfico y conducía a su hermano Mauricio. Como el accidente fue tan brutal y Maruja estaba llena de sangre, Mauricio, cuando la vio, se suicidó, pensando que la había matado. Es una historia terrible. Pero es que no es menos terrible la de su hermana, esta mujer sin sombrero, que se enamoró perdidamente de Juan Ramón Jiménez y, ante su rechazo, también se suicidó. O sea, una familia, 2 hermanos, caray. Es realmente trágico. Pero bueno, era una mujer, pues como vemos, muy valiente. Tanto moderna, tanto conceptual como apasionadamente. Rosario de Velasco, sí, ya vemos, María Zambrano, escritora, María Teresa León, la mujer de Alberti, Josefina de la Torre, poeta, Rosa Chacel, escritora, Ernestina Champurcí, poeta, Concha Méndez, dramaturga, pareja también que fue de Buñuel, afortunadamente poco tiempo, porque Buñuel era un bicho, a nivel respeto por las mujeres, quiero decir. Margarita Manso, Deli Tejero, que también estaba en la Escuela de Bellas Artes, Ángeles Santos, Concha de Albornoz, que era feminista exiliada, se exilió, y Luisa Carnés, que era periodista. Mujeres que fueron comprometidas con su tiempo y su realidad social, transformando ese panorama cultural tan gris de una España convulsa. Fueron innovadoras perseguidas también. Vale, digamos que Maruja Mayo, que en realidad se llamaba Ana María Gómez González, nació en Viveiro, como todos sabemos, en 1902, aunque ella decía 1905 o 1907, bueno, dependía un poco también del día. Y tenía 14 hermanos, era una familia muy grande. Y su padre era inspector de aduanas, entonces esto hacía que se moviesen por todo el panorama español, ¿no? Ella siempre estuvo una temporada con sus tíos, en Galicia también, y empezó a pintar, ¿no? En Tui, creo. No sé si en Tui o en Bueu, creo que en Tui. Y ya empezaba a dibujar marinas, de todo, ¿no? Esa inquietud fue avalada por su padre. Y cuando se trasladaron a Avilés, empezó a tomar clases allí, fue a clase, era una mujer muy formada. Poco después se fueron a Madrid también e ingresó, muy buenas tardes, muchas gracias, ingresó en la Academia de Bellas Artes. Fue de las primeras mujeres que ingresaron en la Academia de Bellas Artes. Había un profesor que las suspendía el primer año y hablaba con ellas. Les decía, perdone señorita, yo es que le voy a suspender el primer año porque normalmente ustedes se cansan, entonces ¿para qué vamos a seguir? Si usted sigue, el año que viene le apruebo, pero este año cuente con el suspenso. Ella naturalmente fue bastante tenaz y aguantó, ¿no? ¿Perdón? Bueno. La residencia de estudiantes, Madrid era un hervidero cultural, naturalmente. Además, ella enseguida contactó con Dalí. Dalí era compañero suyo. Y
y bueno, se decían que eran casi hermanos, ¿no? Tenían así como una sintonía especial. Sus correrías por Madrid de esas correrías fueron testigo, pues también los dibujos de Dalí, en los que ella aparece también, y otras personalidades de ese momento. Pero sobre todo había un grupo que era, digamos, el corazón de la residencia de estudiantes formado por Lorca, Dalí y Buñuel. Con Buñuel no tenía muchas afinidades, porque, como digo, Buñuel era una persona un tanto machista. No consideraba el talento de las mujeres, veía a las mujeres, pero no como un igual, ¿no? Esto, de hecho, es curioso que una mujer, no solo ella, sino Concha Méndez también, o Manso, que han sido tan importantes en su obra, en la obra de Alberti, en la obra de Miguel Hernández, en la obra de Lorca, en la obra de tantos artistas, de tantos escritores conocidos, hayan sido después ocultadas por ellos mismos, ¿no? O no considerándola a su misma altura, simplemente por el hecho de ser mujeres. No estamos hablando de talento, estamos hablando de sexo. Ella fue partícipe de la Cofradía de la Perdiz, que en realidad siempre trascendió que eran Lorca, Dalí y Buñuel, pero no es cierto. Ella también era, ella formaba parte porque así lo decidió Lorca. Le dio un limón con sal, un huevo, y le dijo que formaba parte de la Cofradía de la Perdiz. Juntos protagonizaron también muchísimas anécdotas, como entrar querían escuchar canto gregoriano y la entrada a las mujeres no estaba permitida. E iban Dalí y el Dalí Lorca, Margarita Manso y Maruja Mayo. Entonces no se podía entrar con falda. Ellos se quitaron las chaquetas, ellas se los pusieron como pantalones y consiguieron entrar. Dice que es la primera travesti inversa de la historia. Bueno, ¿cómo fue la relación de Concha Méndez con Maruja Mayo? Pues dieron un paso fundamental para la construcción de la identidad femenina, de la identidad de la artista, de la creadora y del artista de vanguardia, naturalmente. La conquista del espacio público urbano como ambiente de exploración y de experiencia, esa toma de la calle, ¿no? que solo vemos en Baudelaire, a lo mejor el flaner que defendía en el siglo XIX, de ese artista diletante que va por las calles, se inspira y se apropia un poco del paisaje, siendo él, manteniendo esa identidad de artista. Ellas lo hicieron, fueron flaner en Madrid, fueron flaner en todas partes. Encarnaban al artista moderno. Incluían al artista, o sea, eran la imagen del artista moderno siendo mujeres artistas, que es muy importante. Entre Maruja y Alberti también, se conocieron en el Palacio de Cristal en una exposición de artistas ibéricos y los presentó Lorca, había un recital de Lorca y los presentó. Bueno, pues eso pareció ser un flechazo. Y en aquel momento Alberti ni siquiera tenía conciencia de que era poeta. En aquel momento estaba probando ser pintor, ¿no? Entonces paseaban por el Prado y, bueno, y tuvieron una relación afectiva, pues, como las de los artistas, con altos y bajos. Bueno, como la de todos, pero en los artistas un poquito más, ¿no? Se nota más. Tuvieron también varias rupturas. La primera fue antes del accidente. Él se fue a reflexionar a Cantabria y volvió cuando tuvieron el accidente Mauricio y ella, porque fue un hecho que conmocionó a todo el mundo. No solo perder la posibilidad de que hubiesen muerto los dos, sino que uno se quitase la vida pensando que había matado a la otra, ¿no? Pero después conoció a María Teresa León, se casó con ella y ya se acabó la relación. Curiosamente, Alberti sí que le dedicó poemas, sí que es cierto que colaboraron, ella hizo los escenarios y la escenografía para La pájara pinta, distintas obras de teatro también para Concha Méndez, El cartero. Bueno, y los decorados de Santa Casilda que veremos también. Una cosa muy importante, y claro, como me enrollo tanto, paradme, que soy muy pesada. En este momento ella
Era ilustradora de la revista de Occidente, dirigida por Ortega y Gasset. Esto es una cosa muy importante porque en ese momento también, digamos que es el momento de las verbenas y de las estampas, y enlazaba muy bien con la política que llevaba la revista de Occidente, que había traducido precisamente una obra de no me voy a encontrar. Lo sé, pero no me acuerdo. ¿Por qué no seré ordenada? Esto de no poner a las hojas número, ¿verdad? Es un lío. Bueno, da igual, ya aparecerá, ya me acordaré. Que tenía que ver con el retorno a la nueva figuración, ¿no? Es el realismo mágico que le inspira tanto en las verbenas. Entonces, bueno, la exposición que tuvo en los salones de la revista Occidente, en el salón de la revista Occidente, constaba de 10 cuadros, de 10 verbenas y 30 estampas. Vamos a ver alguno. Bueno, volviendo a lo que os tengo aquí, que lo puse por algo, ella no se definía ni gallega ni nada, sino como celta y universal, y decía que no era Maruja Mayo, que era marúnica, porque era un ser absolutamente único. Se vendía bien. Tuvo críticas después de esta exposición, porque su valía era grande, y sin embargo algunas la habían invisibilizado esa parte femenina, ¿no? Decían una nueva pintor, criticaba un poco la fortaleza y la vitalidad de sus imágenes, diciendo que una mujer no podría pintar así. Esto es algo que todavía soportamos, desgraciadamente. Bueno, estas son algunas de sus primeras obras. Hubo un momento también que su madre murió y ella se trasladó con su padre a Canarias y se inspiró muchísimo en el paisaje. Vio un paisaje maravilloso que le gustó mucho, que le interesó por su colorido y su luz. Digamos que, claro, Canarias tiene esa luz impresionante. Esta es La mujer de la cabra, parece ser que es de 1927, pero como todo en Maruja, podría ser o no, porque otras de sus fechas están datadas en 1939, tachó la firma y lo puso en el 49. O sea que, bueno, ella jugaba un poco con el equívoco en todo momento. Pero bueno, sí, sabemos que es de sus primeras obras, eso sí. De sus primeras obras conocidas. Sabemos que antes hubo muchas más, ¿no? Vale, La mujer de la cabra, realmente si nos fijamos en ella, vemos que es una mujer moderna. ¿En qué sentido lo vemos? Pues es como... Tiene que ver como los pósters de la Unión Soviética, esa nueva mujer fuerte, ejercitada por el trabajo. Fijaros la hipertrofia de los pies, ¿no? De esa fortaleza que arrastra. Libre. También quizá la escena se divide entre interior y exterior. La mujer burguesa, que está dentro de su casa y la ve pasar. Y realmente siente admiración por esa mujer que parece tan libre, tan tostada por el sol, sin importarle el qué dirán, ¿no? Que forma parte de la naturaleza, de esa naturaleza maravillosa y microscópica, no microscópica, pero bueno, que hasta en el extremo superior vemos como una especie de paisaje casi de Flandes, ¿no? O un poquito pequeñito y bueno, esa manera de justaponer imágenes que nos cuentan muchísimo, vemos muchos detalles. Esto también lo hacía Dalí, si os fijáis, ¿no? Los cuadros de Dalí también tienen un montón de detalles y de paisajes escondidos y de incógnitas. Vemos también las calas, que son símbolo de pureza. Tenemos aquí a esa nueva mujer fuerte. Tenemos que el tiempo pasa inexorablemente y que esa mujer no se sabe si la saluda o que en realidad su corazón se va con ella también. Escenas, elementos del deporte y el ciclista. Bueno, la nueva mujer era una mujer que venía de Europa, una mujer deportista, que no se hacía deporte. Entonces, todos los elementos que tenían que ver con la salud, el deporte, esa mujer que salía en el blanco y negro, que ella copiaba de pequeña de las revistas, esa mujer atractiva, segura,
que viajaba en automóvil. Por ejemplo, ese cuadro que conocemos todos de Tamara de Lempicka, ¿no? Con el automóvil. Bueno, ese tipo de mujer, ¿no? Que no estaba encerrada, no era madre, no era simplemente madre y estaba encerrada en casa, sino que era una mujer independiente. Era eso y mucho más. Pues probablemente Concha Méndez era una gran deportista, fue premio de natación también, una de las sin sombrero que citamos antes, y puede ser la modelo de este cuadro. Ella siempre dijo que ella era la modelo. Realmente, pues sí que se parece. Tenemos esa mujer sí, vigorosa, atrevida, moderna, el tema del automóvil, de la rapidez, de los inventos, de la... ¿No se va? Ah, sí. Y que esta raqueta también es la de Concha Méndez. Bueno, estamos en los años 20, aún nos queda un poquito más. Esta también es una de las obras que fue expuesta en el Salón de Actos de la revista Occidente. Por cierto, fue la única exposición que se hizo. No hubo más que la de Maruja Mayo en la revista de Occidente. Nunca más. Bien, otra controversia de la Academia del Surrealismo. Digamos que ella era una mujer muy técnica, le gustaban mucho las matemáticas. Su libro de cabecera era un tratado sobre perspectiva áurea de Matila Grica, que es un autor rumano. Le interesaba mucho la teoría de la relatividad de Einstein y le interesaban muchísimo las matemáticas, muchísimo. Entonces vemos como en estos primeros momentos todavía no. Sí que estas verbenas retratan un poco el vitalismo propio del Madrid de esa época, ¿no? Es una afirmación vital del pueblo. Vemos todo tipo de personajes caracterizados en este momento. Vemos las barracas, los gigantes y cabezudos. Esta persona que a mí me remite mucho a Picasso, al músico de Picasso, con un escorzo muy violento en el que vemos un pie, pues, podría ser un inválido que va en un carrito, los dulces, la música, ese movimiento, esa justaposición de imágenes. ¿Veis? Aquí hay una escena, aquí hay otra, el pim pam pum, esta mujer... este hombre con un gorro también de enano y cabezudo, pues vemos muchísimo, la maja también, y vemos a estos marineros que venían a la fiesta. Bueno, digamos, es esas costumbres populares, esa alegría de las fiestas. Un ambiente de romería, de Madrid, de barracas y bueno. Ella siempre representaba también... Era una mujer anticlerical, a la Santa Mafia, que era como llamaba la Iglesia, y la jodida mística. Era una hereje y, de hecho, ganó un concurso de blasfemas en el Café Millán en Madrid. Fue la ganadora, aunque no era fácil, al parecer, ¿eh? Era asidua de cafés y de tertulias. De hecho, en la residencia de estudiantes tuvo el honor y el placer de poder escuchar a gente como Le Corbusier o... Le Corbusier, por ejemplo, que traían esos nuevos parámetros del arte que se estaba haciendo en Europa. Otra de las verbenas. Aquí vemos a un monje subido a un cerdo también, a un cura, está ahí representada la jodida mística. El tema taurino también, como una especie de teatrillo. Fijaros también en la manera de colocar a las figuras de espaldas. Esto siempre implica una profundidad mayor. Nosotros tenemos que partir de la bidimensionalidad del plano, porque una escultura tiene 3 dimensiones, pero un cuadro siempre es bidimensional. Solo tenemos la altura y el ancho. Entonces, si queremos... Esto es una técnica muy antigua, de todas maneras, lo de la superposición. Pero si nosotros colocamos a este elemento de espaldas, nos está dando la idea de que esta figura es mucho más próxima a nosotros que esta, pero que esta, a su vez, es mucho más próxima que esta y que esta. Hay una proporción ahí, escalonada. Era Frank Roth, perdón, el del realismo mágico, el tratado que se había traducido y que se había puesto en
que había traducido Fernando Vela en la Revista de Occidente. Bueno, como vemos, es una etapa muy colorista, muy fauvista, muy vital, muy alegre. Por eso puse un poco cielo, ¿no? La noria, esos personajes, cabeza arriba, cabeza abajo, esa maravillosa imaginación, ese despliegue de alegría y de color. Esas serían las verbenas. Y bueno, otra de las cosas que sabemos también de Maruja Mayo, o que no sabemos, porque es muy criticada por varios... existen distintas posturas, en realidad. Se habla de un surrealismo, de que es una de las artistas surrealistas más importantes. Así dice Antón Castro. Yo, desde luego, no tengo capacidad ni autoridad para discutirlo. También lo dice Valeriano Bozal, con lo cual ya son dos puntos muy gordos como para decir nada que no sea amén. Claro que tiene una etapa surrealista muy marcada. De hecho, en 1983, cuando estaba en España, ya dio una conferencia de mi pintura, el surrealismo a través de mi pintura, con lo cual ella sí que afirmaba que era surrealista. Pero, sin embargo, digamos que es un surrealismo diferente, es un surrealismo español. Digamos que los surrealistas, como tal, vivían ensimismados en ese mundo, en ese momento en el que no habría pintura social. Sin embargo, en el tema de España sí que siempre se toca el tema social, otro tipo de temas. Ella perteneció, de alguna manera, se vio vinculada a la Escuela de Vallecas, de Valentino Palencia, y con ellos iban a hacer esas largas caminatas que hacían entre la estación de Atocha y el cerro de... es un director de cine muy famoso de la movida, Almodóvar, el cerro de Almodóvar, eso es. Bueno, pues asombrada por los maravillosos paisajes, pues veían esa vinculación con la tierra también y esa necesidad de expresarlo. Digamos que la etapa surrealista, porque le dieron una beca, se fue a París y consiguió exponer en la Galería Pierre de París. Antes de que se abriese la exposición, Breton le compró el cuadro Espantapájaros. Este es Antro de Fósiles, que volveremos a él. Os voy a enseñar el que le compró Breton. Estrella, digo que es una historiadora también, sin embargo, dice que no es propiamente surrealista, que el término surrealista es el que utilizan algunos historiadores para encasillar a algunas mujeres y ocultar o desubicar sus conquistas en otros niveles. Digamos que Maruja Mayo tocó muchos palos, o sea, no es solo surrealista, es una mujer pues que realizó muchas obras y que experimentó mucho también. Este es el cuadro que Breton le compró, el Espantapájaros. Como vemos, los tonos que teníamos, vitales, coloristas, se han ensombrecido. La pincelada también varía. Vemos como formaciones cálcicas, que serían pues, los huesos de Antro de Fósiles, las catedrales que se quedan en cimientos nada más, esa especie de podredumbre que también es un tema bastante habitual en la residencia de estudiantes. Si pensamos en la primera etapa, en las películas de Buñuel, del perro andaluz, las hormigas, lo putrefacto que decía Pepín Bello, el burro muerto, ¿no? Y que también utilizó mucho Dalí para hablar de esa desde un matiz quizá mucho más existencial, tierra y excrementos. Un poco lo que queda es también una declaración anticlerical y anti-iglesia y anti-fe, ¿no? Es un poco que el mundo, en el momento en el que desapareces, no queda nada. Solo queda, pues eso, un estercolero y nada más. Probablemente también han dicho que podía ser una visión anterior a la guerra civil, ¿no? Premonitoria. Sapos y excrementos, como vemos, es muchísimo más expresionista. Siendo surrealista, la pincelada cambia, las masas de color son las que definen la imagen, mientras que en Tierra y excrementos vemos perfectamente un dibujo que siempre la caracterizó, tanto en el Espantapájaros, que como digo fue adquirida por Breton, como el Espantapeces. Se ha distorsionado un poco la figura.
Torres García también, que pertenecía a esta escuela, la inspiró sobre todo a nivel popular para unas creaciones que hizo de cerámica que se han perdido. Generalmente las artesanías siempre se vincularon un poco al arte femenino, pero no cuando se hacen con conciencia. También las hizo Picasso, ¿no? Picasso, Acisclo, muchas personas han hecho cerámica a nivel artístico. Y las de ellas se basaban en una profunda geometría. Y estaban vinculadas a este nuevo interés por lo popular, por el pueblo, por lo nuestro. Esas series pertenecen a Cloacas de Campanarios. Este es uno de los dibujos que realizó para La pájara pinta, la obra de teatro de Alberti. Ahí vemos pues, caracterizados algunos de los personajes. 1935. Bueno, tuvo una relación con Alberto Mezquita, que era aquí, de Ourense, y eso la volvió a traer a Galicia. Pero hubo un momento en el que estalló la guerra civil, entonces todo, pues ella estaba dando clase también, estaba vinculada también a Dieste, conoció a Dieste, a Rafael Dieste, y se involucró un poco también por el tema del pueblo, del trabajo del campesino, del trabajo del mar. Iba a Vigo, veía las redes, los peces, los pescadores, ¿no? Y esto también de alguna manera le quedó muy claro. Estas son obras que estuvieron a caballo entre Galicia y luego su posterior exilio en Argentina. A Mezquita huyeron los dos a Portugal, no se sabe si juntos o no, depende un poco de la fuente, pero bueno, él sí que fue apresado en Lisboa y fue condenado a muerte. Por intercesión de unos amigos, pues se logró librar, pero bueno, ella, gracias a Gabriela Mistral, que era una persona que la ayudó y que era una diplomática que estaba en Lisboa, chilena, pues, y otras... ¿Cómo me dijiste, Marisa? Sere. Sere, sí. Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. Había unas compañías... unas Gracias. Pero no sé si es en este momento adecuado. Sí, de ayuda. Que ayudaban a los intelectuales a que saliesen del país en plena guerra civil. Muchas gracias. No, puede no ser, ¿eh? Estas son imágenes de la región del trabajo, probablemente de las obras más conocidas, sobre todo La sorpresa del trigo, que aquí tenemos, en las que, fijaros, también la iconografía cambia, es que en cada estilo cambia. Se hace como una mujer totémica que mira las espigas cómo brotan de sus dedos, las espigas de trigo, claro. Dice que realmente le llamó mucho la atención una manifestación el 1 de mayo en Madrid, en el que había una masa de gente que se manifestaba, que iba hacia Puerta del Sol, y ella le preguntó: ¿de dónde venís? Y decían: de Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan. ¿Quieren pan? Vale. Entonces, claro, pan. El pan, el trigo, el origen campesino de estas personas le inspiró y también las vivencias que había tenido en Galicia y en otros pueblos de España. Vemos, pues, fue definida como una diosa cósmica, como también las otras mujeres que ponen, ¿no? Es como una interpretación también de la Pachamama, incluso de la Madre Tierra, ¿no? Cómo ve brotar el fruto de sus manos. Vemos que son eso, pues es esa imagen de la cartelería de la Unión Soviética, poderosa, una mujer fuerte, una mujer que se identifica con la tierra, que se identifica con el trabajo del campo, que se identifica con lo social. Por eso muchas voces dicen que no es tan surrealista, esto es constructivista, esto es casi un cartel de la Segunda República o de esos inspirados en la propaganda de la Unión Soviética. Hierática, son como diosas ausentes, ¿no? Vemos que casi no hay fondo, no hay imágenes justapuestas, simplemente hay un primer plano del que brotan esas semillas, esas espigas, que son el fruto del trabajo de los campesinos. Y el alimento. Vemos aquí el fruto y aquí la semilla en su mano abierta, ¿no? de diosa cósmica, o como digo, pues interpretada también como la Pachamama o diosa de la tierra.
está también El canto de las espigas, forma parte de esta serie, que es la religión del trabajo. Vemos la misma diosa. Vemos 3 cabezas, podrían ser tres diosas cósmicas o la imagen especular de la misma. Vemos también con las manos alzadas, las manos de trabajador, unas manos muy grandes, una cabeza también hipertrofiada, con una especie de aureola construida con espigas, que remite también al icono bizantino por los tonos dorados del trigo, amarillos naturalmente, y ese aspecto, ¿no?, de multiforme que se pliega sobre la imagen femenina como el origen y el caos, un caos ordenado, pero el origen de todo. Forman parte también de esta colección Mensaje del mar. Fijaros, no se abre, disculpad. Pues eso, 2 figuras enfrentadas de espaldas, con la misma posición de manos, en las que podemos ver los peces, las redes, que tanto... Esto se basa en bocetos que hizo en Galicia, pero realmente esta obra se realizó en Buenos Aires. Fijaros el carácter reticular de la red, que remite también un poco a las mantillas, de alguna manera, a los velos, que también, pues, de alguna manera se lo está levantando, se lo está quitando. Vemos ese efecto constructivo, heredero también de la cerámica, del volumen. Son figuras muy volumétricas, muy fuertes, casi arquitectónicas. Monumentales. Aquí vemos, sin embargo, sí que hay una referencia a una construcción, también forma parte de su interés las construcciones, las arquitecturas. Aquí vemos una serie de aparejos también de mar, bueno, de las redes, de aperos de mar. Arquitectura humana, pues otra de sus obsesiones, la arquitectura, el dibujo. Tenía un dibujo maravilloso, era una gran dibujanta. Tenemos aquí una imagen hierática. A mí me remite mucho también a las corées griegas por estas esculturas de la época arcaica, por su hieratismo, esa mirada fija, esa ausencia de movimiento que contrasta tanto con las verbenas anteriores que hemos visto antes, ese carácter reticular que parece un peplo, lo que lleva, ¿no?, el atavío que lleva, casi de diosa, ¿no?, de diosa arcaica. Esa manera de construir la figura, esto que es un pez, que nos está enseñando que también, pues, el mundo de los pescadores, el mundo de los campesinos, que tanto inspiró, pues, a nuestra cultura, y a Rafael Dieste y a todas las personas que lucharon un poco también por la tierra y por la vena social del arte. O sea que en el momento en el que pensamos que Maruja Mayo es una artista social, deja de ser surrealista. No es una característica compatible con el surrealismo, que es más ensimismado, como decíamos antes. Vemos las barcas dispuestas en una posición bastante arbitraria, con su sombra, fijaros sus proyecciones, cómo divide el espacio, con un protagonismo claro de la figura, la hipertrofia de las manos, de los elementos que quiere señalar, y el carácter reticular. También remite un poco a los exvotos de la cultura ibérica, a las damas oferentes. Esta podría ser perfectamente una dama oferente, una dama de Baza, una dama de Elche. Figuras o la red, pues esta no se abre. Lo mismo, tenemos esas figuras que están construidas como si fueran volúmenes arquitectónicos o volúmenes escultóricos, y que llevan, pues, esos aparejos, ¿no?, esos útiles de pesca, con el pez simétrico, que divide la composición, y esa ausencia casi de relación, porque entre las figuras sí que hay una relación de miradas, pero ella se mantiene hierática. Otras imágenes que hizo en este momento fueron le encargaron unos murales para el cine de Buenos Aires, Los Ángeles, hoy también se han perdido, y eran pues armonías plásticas dominadas por acróbatas, personajes silenos, sirenas, el mundo del mar.
El mundo del mar que también la obsesionaba de alguna manera y le maravillaba. Dentro del mar, pues las naturalezas vivas. Esta caligrafía vuelve a llevarnos un poco al surrealismo de nuevo. Vemos ahí un coral, vemos una estrella de mar. En este momento también ella viajaba mucho y bueno, se identifican unas fotografías con Pablo Neruda en la isla de Pascua. También se le supone una relación con Pablo Neruda, con Miguel Hernández, porque iba a hacer una escenografía para Casas Viejas, y también ella está incluida en el Rayo que no cesa, en uno de los poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández, bueno, creo que no todos a la vez, por orden. Más naturalezas vivas. Tenemos la concha, que es el símbolo también de la feminidad, del sexo femenino, el coral, esta especie de concha, que creo que en esas playas había maravillosas naturalezas que ella incorporó a sus cuadros. El racimo de uvas también remite al sexo femenino. Es una pintura en la que vemos un clarísimo primer plano con las hojas de parra, las uvas, pero si nos fijamos en las uvas vemos que son antinaturalistas, no son un racimo de uvas normales, son como bolas puestas así. Energía cósmica, el círculo, que dicen que es perfecto, de la forma perfecta, y son como armonías que dentro del conjunto están como definidas, son armonías autónomas que entre ellas forman en diálogo este racimo. Más naturalezas vivas. Otra de las cosas que le llamó la atención al poder viajar tanto fue ver la multitud de razas que convivían, ¿no? Y de repente, pues, empieza a realizar unos retratos que en un momento fueron más inspirados en el pop art y después, se resuelven como elementos geométricos también, de forma antinaturalista. Esta mujer, por ejemplo, remite también a los cánones de perspectiva, por ejemplo, del retrato de dama de Paolo Uccello, por ejemplo, inspirándose en el Renacimiento. Parece ser que sí, que esa inspiración existe. Fijaros en el dibujo. En este momento, fijaros en el ojo que está colocado en vertical, o sea que también conocía el cubismo. Retrato de negra. La cierva ganó un concurso en una exposición de Nueva York que tuvo también. Fijaros en cómo compone la imagen, el rostro, con qué vitalidad, cómo sorprende la mirada, cómo construye ese poder femenino, esa mirada, ¿no? Y cómo a través de los atavíos sí que nos remite al animal. Retrato de frente. Estos nos recuerdan un poco también a Tamara, quizá, ¿no? A Tamara de Lempicka. Las máscaras. Bueno, maravillosas máscaras. Cuando conoció a Neruda estaba como diplomático, vivía en la Casa de las Flores de Madrid, cuando ella estaba todavía en la residencia de estudiantes. Bueno, no estaba, cuando convivía con esta gente de la residencia de estudiantes, y hacía unas fiestas estupendas allí. Él se había traído ropa y máscaras de la isla de Java, y creo que se lo pasaban muy bien, se disfrazaban, y de hecho Neruda le ayudaba a encontrar todos los materiales que quería para la escenografía de Clavileño, que no se pudo representar por culpa de la guerra civil.
Vemos siempre el uso de la geometría, ¿no? con carácter experimental, pero con una formalidad y con una rotundidad maravillosa. El elemento decorativo de las mariposas, pero que siempre dice algo. O sea, un elemento volátil como las mariposas solo se ven en movimiento aquí, ¿no? Son presencias bastante hieráticas, bueno, porque realmente son máscaras, son volúmenes. En esta, sin embargo, vemos ya la aparición de los acróbatas, de esos personajes, entidades cósmicas que no se sabía muy bien cuál era la relación entre los acróbatas y las máscaras, otro de sus misterios. Estrellas de mar. Pues aquí tenemos esa imagen que la conocemos a través de... Bueno, es una de las imágenes más conocidas de Maruja Mayo con las algas en la isla de Pascua, con Pablo Neruda. Y aquí vemos una armonía en la que las figuras parecen estar unidas, estas figuras femeninas, como una danza infinita que no tiene ni principio ni final, enlazadas las figuras, enlazadas las ruedas, enlazados los elementos. Fijaros que son desnudos, pero que son muy acrobáticos, son muy asexuales también, o sea, independientemente de que estén calificados y se vea que sean mujeres, son formas muy rotundas, son cuerpos muy ejercitados de acróbatas, y esta línea que parece conectarlas. Viajeros del éter. Bueno, cuando Maruja volvió a España, después de su largo exilio, pues comprobó que no era casi conocida, que la habían olvidado. Era una mujer de cierta edad, bueno, de cierta edad, nunca mejor dicho, pues nunca lo sabremos. y se vio un poco abandonada, una mujer que había conseguido tantos logros, que había hecho tantas cosas, que había sido tan reputada, había caído un poco en el olvido, como pasan las cosas, ¿no? En el olvido, en el momento en el que vivimos una sociedad en la que si no estás presente en todo momento no existes, pues el tiempo no le hacía justicia en este momento. Fue una imagen rescatada por la movida, sin embargo. Y claro, como era un personaje tan extraordinario y tan culto y tan vital, enseguida se unió un poco a esas tertulias. Decían que ella es seguro que iba desnuda al Café Gijón debajo de un abrigo de nutria. Eso no tiene gran dificultad, pues con más o menos capas de por medio todos vamos. Lo realmente difícil es cazar a la nutria. Bueno, ella hizo siempre una especie de misterio alrededor de su vida, era una mujer maravillosa sin duda, y que trabajó hasta el final. Estas son las obras que podemos ver, datan ya de su etapa ya en el regreso del exilio, tanto Habitando el vacío como Moradores del vacío. Ahí tenemos esos acróbatas que ya habían tenido su insinuación en en el cine Los Ángeles de Buenos Aires. Tenemos estas figuras contrapuestas siempre en ejes de simetría, perspectiva, matemática pura, con cierto movimiento aquí, inestabilidad. Vemos la bicicleta, cómo el acróbata se sostiene en el manillar, ¿no? En una posición tremendamente inestable, que también nos recuerda a Apolo y Dafne o alguna escultura clásica, porque ella tenía una gran formación. Vemos cómo ha cambiado de nuevo el estilo. Y también esta serie de naves, de moradores del vacío, extraterrestres. No se sabe muy bien qué nos quería decir con estas figuras tan misteriosas, de carácter tan primitivismo y, sin embargo, que abandonó totalmente el barroquismo de las primeras escenas de las verbenas, ¿no? Tan simple, tan matemático, tan calculado. Este cuadro es de 1985, ella murió en 1995, pintó en todo momento, como digo. Y estas son también algunas de sus obras. Protoesquema. Vemos otra vez cómo utiliza la línea de carácter envolvente, que recuerda un poco el test de los psiquiatras, ¿no? Que se pone al final todo velado en negro.
también parece esconder un caballito de mar o una incógnita, ¿no? Vemos trazados varios círculos que a su vez producen perspectivas y crean un efecto óptico, ¿no? Los colores y todo contribuyen a ello. Otra vez, este tipo de construcciones que también remiten un poco a los indios americanos, la división de la imagen de manera geométrica, casi abstracta en realidad, porque realmente son masas de color interrumpidas por una línea fina como un cúter, ¿no? Vemos que en todo momento el dibujo tiene un gran protagonismo, independientemente de que el color también haga las dobleces, ¿no? Las formas, las dimensiones. Composiciones siempre geométricas, con un punto surrealista y un tanto abstracto, ¿no? Con texturas diferentes y elementos vegetales incorporados. Las naturalezas, que tanto la obsesiona, la naturaleza en sí. Existe un documental muy interesante sobre Maruja Mayo en el que hablan también Antón Castro y otros historiadores y también el coleccionista Diego de Osma. Gracias a vosotros por vuestro tiempo, que me parece. Gracias. Quiere hacer una pregunta, a lo mejor, o alguna pregunta. Que no sea difícil. La obra parece que está dividida. Una está justificada como obra de Maruja Mayo, en otra hay controversia. La familia tiene ¿quién es el que tiene la obra en propiedad? En propiedad, la mayor parte de la obra de Maruja Mayo la tiene el galerista madrileño Guillermo de Osma. También está avalado por sus sobrinos. Sí. Lo que pasa es que muchas de las piezas que vimos en la exposición de Lalín, ¿te acuerdas? Que era fantástica, están firmadas por debajo. Firmadas y dedicadas de puño y letra por Maruja Mayo. Este señor dice que el mismo coleccionista que a él le vende, o sea, el mismo coleccionista no, la misma Galería de Buenos Aires que a él le vende, que los cuadros que le vende al coleccionista que hay en Coruña, que conoce, por ejemplo, Pilar Corredoira, son falsos. A ver, los que te vende a ti no lo son, y los de él sí. También es cierto que yo creo que hay una especie de polémica. Una, porque es un galerista y a los galeristas les interesa vender. Y si se puede apropiar y decir que toda la colección, que toda la obra de Maruja Mayo la tiene él y que la que no es falsa, eso ya, para empezar, suena raro, ¿no? Porque no creo que tenga la capacidad para decidir si una obra es falsa o no, cuando una mujer como Maruja Mayo tuvo que subsistir, sobrevivir, yéndose con una mano delante y una mano detrás, teniendo en cuenta cómo le gustaba vivir, que era una mujer que frecuentaba los cafés, tenía una vida social pública muy, muy agitada. Entonces eso tienes que pagarlo de alguna manera. No puedes sobrevivir con 147 cuadros que todavía están. ¿A quién vendía esta mujer? Es un poco de qué vivía. Claro, es un poco, a lo mejor, quizá, para buscar un compromiso que Maruja no tuvo, real. Quiero decir que esa parte de la historia, la propia Maruja la ocultaba porque no le interesaba decir que ella había trabajado para la burguesía peronista, que había decorado casas y porque prefería, pues, verse como una mujer vinculada a la Segunda República, que lo era, que estuvo muy comprometida con la Segunda República, naturalmente, eso es indudable, y estuvo vinculada a la residencia de estudiantes y tuvo un momento comprometido, tuvo un momento, eso sí, es indudable, que fue una mujer autónoma, moderna, cosmopolita, libre, una mujer libre, ¿no? que absolutamente reventaba de libre, que eso es fantástico, pero que luego tenía que vivir. Entonces, claro, ¿a quién le iba a vender? ¿A los descamisados, pobriños? Pues no, claro, claro. Entonces, esa parte de la historia yo creo que tanto Guillermo de Osma como otros, bueno, no lo creo yo, lo creemos varios, yo me sumo a ese pensamiento, es un poco para enaltecer la imagen de Maruja Mayo en el exilio y solo buscar, pues, esa ideología, o sea, ese carácter político que la obligó a dejar un país como España y no poder volver hasta terminada la dictadura, aunque tampoco es cierto, porque todavía vivía Franco cuando vino. Entonces, hizo una exposición en Galicia y fue inaugurada por
Ay, Dios mío, que estoy espesísima. Claro, como llevo un montón de noches sin dormir, el, el político de Alianza Popular, Fraga Iribarne, claro, y la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, tenía un marcado carácter también bastante tendencioso ideológicamente, con lo cual no era tan radical como decía en un momento que, bueno, pues... entonces, claro, su vinculación es la cara oscura, ¿no? Su vinculación probablemente a la burguesía peronista es la que están tratando de ocultar, pero sin embargo existen herederos de esas casas decoradas por ella que mantienen esas obras, no las casas, pero sí algún dibujo, alguna obra. Entonces, bueno, dirá Guillermo de Osma que son falsas, claro. El Museo de Lugo creo que tiene bastante obra de Maruja Mayo. El Museo de Lugo y el Museo Reina Sofía también, sí. Tiene las obras más conocidas. Ella, de alguna manera, en su maleta, ella expuso mucho en hoteles, entonces, ¿qué llevabas? Los cuadros a hoteles, los enseñabas y no los vendías. Sobre todo por ahí, ella expuso fuera, expuso en Berlín, expuso en Nueva York, se movía mucho. No podía mantener ese nivel de vida si no vendiese más. Además, es que es absurdo, es tremendamente absurdo pensar que un artista tiene solo... en una producción vital 147 obras. Es que es absurdo. Y una persona que realmente era una artista compulsiva, que estaba trabajando siempre, no es normal. ¿Cuántas obras tienes tú, Poldra, Selava, Manxela? ¿Cuántas? No lo sabemos. No lo sabemos. Es difícil, además, rastrearlas, ¿verdad? Claro. Pues... muchas gracias. Yo sí no, para un momentito. ¿Quiere preguntar algo? Sí. Sí, pues Francisco. Solo para contar una experiencia personal y reivindicar la proyección internacional de Maruja Mayo. Yo conozco el trabajo de Maruja Mayo por allá por los años 80. Voy a atender un puente de unos 10.000 kilómetros entre España y Venezuela. Cuando yo estudiaba el muralismo mexicano, uno de los referentes, cuando uno ve a Diego Rivera, a Siqueiros, a todos estos muralistas, allí conocí yo el trabajo. A Maruja Mayo, sí. La religión del trabajo realmente tiene un aspecto mural, bizantino, sí, mural. Y cuando revisas la obra que pasaste de La mujer y la cabra, ¿sí? Esa pieza tiene 3 elementos característicos de Diego Rivera, que es la flor, la cala, sí. La cala, la mata de la cocuiza, que está en el extremo derecho, en el término intermedio de la obra. Ahí tienes la cala y tienes la figura de los perfiles, o sea, Diego Rivera y Siqueiros, tanto en el muralismo mexicano, que se apoyan un poco en el constructivismo ruso, por todo ese tema del comunismo y toda esa relación que existe. Eso es una pieza que la puedes llevar al realismo mexicano, del periodo de Siqueiros y de los muralistas, y tienes esos vínculos perfectos allí, la esbeltez de los músculos, el trabajo, eran unas obras que de una u otra manera realzaban la raza, la virilidad, el entusiasmo, la libertad, que tú la mencionaste. Hay un gran contenido realista, hay unos fondos que no se corresponden con los paisajes ni mexicanos ni español, que son esos fondos surrealistas que los utilizaba Siqueiros y los utilizaba también Diego Rivera, que después Frida Kahlo, en su relación con Diego, toma muchos de esos elementos y hace una obra mucho más surrealista, que entonces los críticos también vinculan a Frida de surrealista, lo que tú acabas de decir, porque es la manera de marginar a la mujer artista, pues, de una u otra manera. Entonces, simplemente era decir eso, tender ese puente, que tengo la referencia de Maruja desde los años 80 y me parece maravilloso que se sepa aquí que sí tiene repercusión el trabajo de Maruja en América. Bueno, para 3 o 4 que somos los que nos preocupamos por entender estas cosas y entender el gesto, pero sí hay mucho allí no sé decir si hay mucho de Diego y de los muralistas o si hay mucho en ellos de Maruja, no lo sé. Ajá. Pero hay que ver allí que sí hubo una relación de todo. En lo político, Diego Rivera logró viajar a España, tengo entendido
que hubo comunicaciones con Dalí. Hubo comunicaciones por el tema también de la política, más que del hecho de la pintura, ¿no? Diego Rivera se manifestó como comunista, de hecho conoció a Trotsky y todos estos elementos que de una u otra manera también representaban un poco esa manera negativa de la política que tenían acá algunos artistas. Entonces, era tender ese puente un poco peligroso de esos 10.000 kilómetros, pero bueno, pero creo que sí existe. Esta obra no la conocía, me tiene fascinado esa pieza, me la imagino en 15 metros por 5, como se ven los muralistas, y es una pieza, me la puedo llevar perfectamente para el muralismo mexicano y cuela, pues, por decirlo de alguna manera. Bueno, tiene un carácter muy étnico, sí, sin duda. El muralismo era muy panfletario, yo no le veo tanto panfleto, pero bueno, quiero decir muy propagandístico, ¿no? Sí, en el caso de Diego Rivera, sobre todo. Es una pieza, o sea, puede formar parte, es un elemento, es un arquetipo de lo que trabajó Diego perfectamente, o sea, los colores, oye, ahí está el Caribe, ahí están los colores de Canarias, nuestro Caribe es Canarias. Hay una luz, o sea, el rostro, lo que tú dices, la cantidad de elementos que se manejan, que los manejaba todo el muralismo. Bueno, era decir eso solamente. Gracias, muchísimas gracias, claro que sí, José Francisco. Por otra parte también decía, ya fue a una de las visitas, visitó la Arco y iba con un acompañante. Y al estar en la puerta miró así y dijo, querida, ¿esto es arte o es ganado? Al ver las enormes colas, que era tremenda. Yo quería preguntar una cosa, el título de la conferencia, mitad ángel, mitad marisco. Sí, eso desgraciadamente no se me ocurrió a mí, no. Se le ocurrió a Dalí. ¿Cómo no? Pues mira, creo que tengo exactamente la frase. No, esta es no. Sí, creo que sí. No sé si es cuando tuvo una relación con Miguel Hernández, que decía algo así, fui yo, ¿no? Que di un golpetazo. Ver a Maruja Mayo y a Miguel Hernández amándose era como si lo hicieran Dante y la Gioconda. Es mitad ángel, mitad marisco. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido con mi despiste. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, un verdadero placer.